el sentido del reino de Dios que viene. Porque el reino de Dios que viene es para seres humanos de carne y hueso. Y entonces, si nosotros no llegamos a entender que esto es así y tenemos en la mente todavía la idea de que el alma es inmortal y que se salva o que se duerme o que no se sabe qué, no vamos a tener claro el reino de Dios en su ejercicio. Por eso hemos estado estudiando esto y en la clase de hoy vamos a tratar sobre Pablo y la inmortalidad del alma. Basados en dos argumentos bíblicos, vamos a demostrar que Pablo no creía en la inmortalidad del alma. O sea, vamos a usar dos argumentos, pero basados en la Biblia. Pablo no creía en la inmortalidad y el primer argumento es su fe y el contexto religioso antes de su conversión. Ese es el primer argumento que vamos a usar y el segundo va a ser lo que él mismo escribe en 1 Corintios 15. Ustedes saben que Pablo en 1 Corintios 15, casi todo el capítulo lo dedica a explicar la resurrección en estos dos aspectos. La fe suya anterior a su conversión y el contexto religioso de la época. Y lo que él escribió, en 15 de Corintios, vamos a fundamentar esta clase. Bueno, tenemos que partir que antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era fariseo. Esa era su creencia religiosa, esa era su fe antes de la conversión. Tenemos que partir de ahí. Pablo era un fariseo. Esto lo explica él en distintos momentos y en distintas epístolas, una de ellas Filipenses 3, 5 y 6, donde dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Quiere decir, Pablo aquí hace un catálogo, no de virtudes, porque no creo que sean virtudes, pero de créditos, un currículo de créditos que lo acompañaron en su vida judía, o sea, cuando él era fariseo, cuando era judío, y entonces en ese catálogo, bueno, lo que más reluce es que él era fariseo, un rabino fariseo de esta secta religiosa. También en Hechos 22:3 él está preso, no está preso, pero está detenido por lo menos en la fortaleza romana de Jerusalén porque los judíos quisieron matarlo y entonces se formó un tumulto y el comandante romano lo sacó del tumulto y los soldados se los llevaron casi que a rastras para la fortaleza. Después el comandante romano trajo a los dirigentes judíos para ver qué pasaba con este hombre que lo querían matar. Y entonces ahí Pablo también pues dice algo sobre esto. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo dice primero: yo soy judío, pero también es ciudadano romano, porque Pablo nació en la provincia de Cilicia y esta provincia era una provincia romana. Entonces, recuerdan el caso aquel cuando el centurión lo golpeó y le dijo: yo soy un ciudadano romano, y el hombre dijo: oye, yo tuve que pagar duro con esta ciudadanía, y él dijo: no, pues yo no soy de nacimiento, porque Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Entonces, tal parece que en una edad temprana sus padres se mudaron para Jerusalén, siendo él todavía niño, y él dice que fue criado en esta ciudad. Soy judío, pero criado en esta ciudad. Y muy importante para clarificar su origen fariseo, dice: instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel se menciona en otro lugar. ¿Quién se recuerda? ¿Con qué motivo se menciona o menciona Lucas a Gamaliel? Abogar por los discípulos. Exactamente. Cuando Pedro y Juan estaban presos, Gamaliel abogó y dijo: si esto que están predicando es de Dios, ustedes no lo pueden destruir. Pero si no es de Dios, se va a acabar. O sea, dio este sabio consejo porque Gamaliel
fue un rabino judío muy famoso. Fue nieto de Hillel. En la época de Cristo y en la de Pablo había dos escuelas rabínicas en Israel que se disputaban la interpretación de la ley y llevaban los nombres de sus dos fundadores, Hillel, el rabino Hillel, y el rabino Shammai. Entonces, estos dos hombres, cuando Cristo nació, todavía vivían. En la niñez y la adolescencia de Cristo murieron estos dos rabinos, pero dejaron estas dos escuelas. Una se identificaba por interpretar la ley estrictamente, de ahí vienen las discusiones de los fariseos con Cristo, y que si diezman aquello, que si lavan las manos, que si no se la lavan. Todo esto procedido de la escuela de Shammai, que era la escuela rígida. En la otra escuela pues estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea y estaba Gamaliel, que era la escuela de Hillel, que era más laxa, más propensa al diálogo, a la conversación, a la discusión. Pues bueno, a los pies de Gamaliel, quiere decir, instruido por este rabino, Pablo pasó toda esta parte de su vida. ¿Y cómo lo pasó? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo era un fariseo sujeto estrictamente, instruido por rabinos fariseos, a la ley conforme ellos entendían. En otro momento de estar preso, pero esta vez en Hechos 26, 4 y 5, frente a Festo y Agripa II. Festo es en este momento el gobernador romano y Agripa es pues rey. Llevan a Pablo a este encuentro entre ellos, estaba también el esposo de Agripa, que se llama Berenice, y Pablo ante ellos expone su creencia, lo que él piensa. Dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, aquí Pablo da unos detalles interesantes. Mi vida desde la juventud, desde el principio. Quiere decir que el fariseísmo de Pablo no es del otro día, no es de ayer. Desde que se mudó de allá de Tarso para Jerusalén, su niñez, su juventud, la pasó estudiando esta doctrina de los fariseos. Entonces, conforme a la secta más rigurosa de nuestra religión. Esta era la secta más rigurosa, más que la de los saduceos, que vamos a ver más adelante. En esta misma entrevista con Festo y Agripa, Pablo pues sigue diciendo así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder, que Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí en este momento ocurre una explosión. ¿Cuál es la explosión que ocurre aquí? En el momento del relato, de lo que Pablo está diciendo. ¿Fue ese el momento? Está Pablo frente a Festo, que es un gentil con una filosofía grecorromana, y el rey Agripa, que no es judío, pero bueno, es cercano a los judíos, y Pablo hablando entre ellos. ¿Cuál es la explosión? Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz grita: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué Festo le dijo así? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Cuándo Festo dijo eso? Cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos. Porque ya hemos dicho aquí y repetido que la filosofía griega no admitía la resurrección de los muertos. La filosofía griega se fundamentaba en la inmortalidad del alma. Estamos mirando el contexto religioso de Pablo y su contexto social. Este es el encontronazo entre Festo y él por esta razón. Ahora, siguiendo esta idea de las circunstancias religiosas y sociales de la vida de Pablo, vamos a ver que existían 3 sectas en el tiempo de Pablo, 3 sectas judías, religiosas judías.
La primera, bueno, los fariseos, que ya sabemos Pablo era miembro de esa secta. La segunda, los saduceos, y la tercera, los esenios. Los únicos dos que aparecen en el Nuevo Testamento son los saduceos y los fariseos. Los esenios existían en la misma época, pero eran una secta que no vivía en las ciudades. Ellos se apartaban a los lugares desiertos y tenían sus monasterios. Inclusive el monasterio de Qumran, donde se descubrieron los manuscritos, era un monasterio de los esenios. Entonces vamos a ver nada más que a los fariseos y a los saduceos, que son los que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran y qué representaban los fariseos y los saduceos? Me auxilié de este libro, Historia del Pueblo Judío en Tiempos de Jesús, para sacar estas notas sobre lo que eran estos grupos. Dice el autor respecto a la política interna adoptada por Juan Hircano durante sus 30 años de reinado, hay que reseñar al menos un hecho cierto y muy importante: su ruptura con los fariseos y su dependencia de los saduceos. Los dos partidos aparecen en este momento por vez primera en el escenario de la historia de tales o con tales nombres. Bueno, ver primero quién fue Juan Hircano. Juan Hircano era sumo sacerdote en este tiempo. Esta es una época que no está registrada en la Biblia, porque está, por hablar en los términos bíblicos, ¿no? Está entre el libro de Malaquías y Mateo. En la historia de Israel. Cuando termina Malaquías y comienza después Mateo, ya en otra historia de Israel, ha pasado 400 años. Entonces, esa época está llena de esta situación. Juan Hircano fue sumo sacerdote y rey de Judea. ¿Qué había pasado? Él era hijo de uno de los dirigentes macabeos. ¿Han oído hablar de los macabeos? La guerra de los macabeos es entre esta época. En la época esta, los griegos, ya había ocurrido la invasión de Alejandro el Grande, todos estos territorios quedaron bajo el imperio griego y después bajo las naciones griegas. Y los griegos que dominaban en Judea en ese tiempo quisieron imponerle a los judíos los conceptos de la filosofía griega y de la cultura griega, tratando de aniquilar por la fuerza, en la guerra, a sangre y fuego, la creencia de los judíos. Inclusive un rey, que después vamos a ver su nombre más adelante, llamado Antíoco Epífanes, con el fin de verdad maltratarlos, llegó a sacrificar un puerco, dicen un puerco, otros una puerca, en el altar del templo de Jerusalén, para contaminarlo y que ellos no pudieran practicar sus rituales. Entonces Juan Hircano, pues es hijo de uno de estos macabeos, de Simón. Eran 5 hermanos los que se levantaron en esta guerra. Simón es el padre de Juan Hircano. Ahora, aquí este autor hace una mención de lo que hacía Juan Hircano, que realmente es lamentable. Más adelante aquí dice, pues habla de la ruptura con los fariseos y su dependencia de los saduceos. O sea, Juan Hircano en su reinado, hijo de uno de los macabeos, comete una amarga traición contra la causa macabea, al romper con los fariseos y unirse a los saduceos. Vamos a ver esto más adelante. Los fariseos eran simplemente un partido de estricta observancia de la ley. Pertenecían básicamente a los mismos círculos que se registran en los inicios del movimiento macabeo con el nombre de piadosos o hasidim. Hoy hay grupos que tienen ese nombre. Ajá. Hoy existen. Bueno, esta gente, los fariseos, habían estado en el origen de los macabeos. Cuando los macabeos iniciaron su lucha contra los griegos para expulsarlos del país, que los expulsaron al fin. Ellos, los 5 hermanos estos, hicieron una tremenda guerra, expulsaron a los griegos y fundaron una nación judía, independiente ya de la griega. Pues ellos estuvieron en ese origen. Ahora, ¿qué hace Juan Hircano? Rompe con ellos y se une a otra secta, a la secta de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Vamos a ver. En esa época, sus encarnizados oponentes, o sea, los encarnizados oponentes de los fariseos, eran los miembros de una facción pro-griega que
cooperaban tan intensamente con las aspiraciones de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue el rey griego que sacrificó al puerco. Antíoco Epífanes quería destruir la religión judía, quería destruir el pueblo judío y convertir aquella pequeña nación judea que había resucitado con los persas que les permitieron regresar de Babilonia, quería acabarla. Y entonces se formó esta guerra terrible. Y ahora, pues sí, Juan Hircano rompe con los fariseos, que son los defensores de esas leyes de Dios, de los principios que estaban escritos en la ley, en la Torá, y se une a estos saduceos que son partidarios de Epífanes, de Antíoco Epífanes. Que dice ahí que no solo, fíjense cómo dice ahí, no solo abrían las puertas al helenismo, el helenismo es la cultura griega, en el campo de la vida civil, sino también en la parcela cultural y religiosa. O sea, los saduceos le abrían las puertas a este rey terrible y a su filosofía griega, a no solo la vida civil, la vida común del que nace, del que muere, las inscripciones de nacimiento, lo que fuera, sino también al culto y a la religión de ellos. Entonces comprenden por qué decimos que era una amarga traición de Juan Hircano a su propio padre, que había luchado para acabar con esto. Estos saduceos, pues él los convirtió en sus allegados, pertenecían a la alta clase, eran judíos y pertenecían a la alta clase sacerdotal, y entonces pues él hizo convenio con ellos, despreciando, echando hacia un lado a los fariseos que habían iniciado el movimiento macabeo. Esta tendencia, representada principalmente por los sacerdotes de rango superior, los hijos de Sadoc, recibían ahora el nombre de sadoquistas o saduceos. Les voy a hacer esta pregunta. Después que hemos explicado todo esto, ¿cuál de ustedes me va a responder? Recuerden que estamos en una clase. Es importante la participación de los alumnos. ¿Qué diferencia había entre fariseos y saduceos? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos. Los fariseos eran republicanos y los saduceos No, esos dos colores no señalan eso. Armandito dice que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en eso. ¿En qué creían? En la inmortalidad del alma. En el estudio que estamos haciendo, los fariseos en la resurrección y los saduceos en la inmortalidad. Es hora de explicar brevemente qué creía la filosofía platónica sobre la inmortalidad del alma, porque a veces estamos hablando de la inmortalidad y que es origen griego y que los filósofos griegos fueron los que instauraron esto, pero no estamos al tanto todavía de qué creían realmente. Vamos a ver lo que creía Platón, el fundador de esta, bueno, fue Sócrates el fundador, pero el que de verdad instauró esta filosofía. Las almas de los buenos. Platón enseña que las almas justas y virtuosas, aquellas que han vivido una vida filosófica y se han apartado de los placeres del cuerpo, se liberan del ciclo de las reencarnaciones. Estas almas ascienden a los lugares puros e invisibles, cercanos a los dioses, donde contemplan las ideas eternas, especialmente la idea del bien. En este estado viven en armonía, libres de sufrimientos y de los engaños del mundo material. En el Fedón, que es una obra literaria, Platón describe que las almas puras van a moradas divinas y bellas donde habitan en compañía de los dioses. Bueno, esto era lo que en cuanto a las personas buenas, a las almas buenas, creían los griegos, esta gente que quería imponerle esa religión a los judíos. Y en cuanto a las almas de los malos, dicen así: por el contrario, las almas impuras o injustas, que han vivido dominadas por los deseos y pasiones corporales, no pueden elevarse al mundo inteligible. Estas quedan atadas al ciclo de reencarnaciones y pueden volver a la vida en cuerpos humanos o incluso animales, según la gravedad de sus faltas. En algunos casos sufren castigo en el Hades hasta purificarse, y
y estar listas para reencarnar. En él, Gorgias y el Faedón, que son, dijimos, obras literarias de Platón, dice que estas almas son juzgadas y enviadas a lugares de castigo, en prisiones subterráneas donde purgan sus faltas antes de intentar nuevamente alcanzar la pureza. En sentido muy breve, muy general, pues esto era lo que creía la filosofía griega y esto era lo que creían o defendían los saduceos. Tengan en cuenta esto. Esto era lo que creían y defendían los saduceos. Vamos a ver la confrontación en el contexto religioso en que Pablo vivió. O sea, este es el contexto religioso de fariseos y saduceos. ¿Pablo es saduceo? Fariseo. En ese contexto religioso vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. De parte, o los fariseos creyentes en la resurrección de los muertos y los saduceos creyentes en la inmortalidad del alma. En estas condiciones. Mateo 22, 23. Dice así. Aquel día se acercaron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Esto es con Cristo. ¿Alguno recuerda a qué le preguntaron? A ver. Ajá. 7 maridos que eran hermanos, ¿no? Ajá. En el día de la resurrección, ¿con cuál? ¿Con qué él se iba a quedar? Sí, todo. Pero claro que esto es una pregunta capciosa y sarcástica porque ellos no creen en eso. ¿Qué indica esto? Que Cristo sí creía en la resurrección y vienen a tentarlo con esa pregunta. Cristo no creía en la inmortalidad del alma. Ellos sí creían en la inmortalidad del alma, pero vienen a tentarlo sobre la resurrección. Bueno, Cristo le da la respuesta que ya sabemos, no viene el caso ahora de mencionarlo aquí porque alargamos la clase, de que Él les dice que ninguno, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Bueno, toda esta explicación. Pero lo que quiero hacer resaltar es que quienes vinieron a hacerle esa pregunta fueron los saduceos sobre la resurrección. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Por qué los saduceos dicen que no hay resurrección? Porque el alma supuestamente no muere nunca. Porque el alma supuestamente no muere nunca. Pero claro, porque ellos lo que creen es en la inmortalidad del alma. Como que ellos lo que creen es en la inmortalidad del alma, por eso dicen que no hay resurrección. Entonces, vamos a ampliar que por la misma razón, tratando de llevar el contexto del estudio. Ajá. La base por la que ellos creen eso es la base griega. Claro. ¿Y eso tiene alguna base de algún contexto religioso? ¿Es el hachís o es el consumo de alguna sustancia que lo comía ellos? No, es que ellos creían eso. Ellos estaban, te dice, de algunos autores he escuchado, que Roma conquistó a los griegos políticamente y militarmente, pero que Grecia conquistó a Roma culturalmente. Entonces, no era chis ni era nada, es que esa era la cultura, eso era lo que se creía, era lo que los filósofos de Alejandro el Grande habían llevado a todas partes, y era lo que creía el mundo. No tenía una base religiosa. Sí, ellos creían en los dioses, tenían una base religiosa. No bíblica. No, bíblica, claro. No de ninguna religión conocida. No, claro que no. Esto que yo presenté, nada más que filosófica, esto que yo presenté aquí de la creencia en las almas de los buenos o de los malos, es lo que creían ellos con relación a la inmortalidad del alma, pero ellos creían en los dioses y creían en muchísimas cosas más ajenas a la Biblia, ajenas a la creencia hebrea, a la creencia del Antiguo Testamento. Pero estos saduceos no les importó eso, ellos se ligaron a esa gente porque eran de alta clase sacerdotal y se asimilaron. Eso se llama el helenismo, se le conoce eso en la historia. El helenismo fue la influencia de la cultura griega en todo el mundo del Mediterráneo. Todo el mundo del Mediterráneo que ocupaba el Imperio Romano estaban bajo la cultura greco-romana, por eso así se llama, de los griegos y los romanos, que creían. Como el sincretismo de nosotros que juntamos la creencia. Ajá, como el sincretismo, exactamente. Entonces, los saduceos pues creían, no creían en la resurrección porque en lo que creían era en la inmortalidad del alma, por la misma razón por la cual había creyentes en Corinto,
Ya vimos eso en otra clase, que decían lo mismo que ellos, que no hay resurrección, y a los cuales Pablo dedica casi todo el capítulo 15 de su primera epístola. ¿Ven? Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, por esta misma razón, por la influencia de la cultura griega, del helenismo, que tenían los saduceos, es que los cristianos que se convierten en Corinto vienen a la iglesia creyendo en la reencarnación de las almas, de que el alma es inmortal, de que el cuerpo es una cárcel del alma y que cuando la persona se muere la cárcel se abre y el alma, si es buena, va para allá a estar con los dioses, o si es mala, va para el Hades. Todas estas cosas las arrastran los creyentes corintios ya en el cristianismo y tienen el concepto de que no puede haber resurrección porque el cuerpo es malo, porque el cuerpo es absolutamente malo. Por eso es que Pablo tiene que dedicar el capítulo 15 a decirle, no, si hay resurrección, no somos helenistas, no somos creyentes en la cultura griega. El sistema de pensamiento de Pablo, fariseo, hebreo, cree en la resurrección, no en la inmortalidad del alma. Vamos a ver preso en la fortaleza, que ya vimos un caso, vamos a verlo otra vez en Hechos 23, 6 al 8, lo que Pablo explica. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Ahí lo están acusando frente a la autoridad romana. Le están acusando, pero Pablo ve que sus acusadores son saduceos y son fariseos. Y él sabe la diferencia. Esto prueba que Pablo sabe qué creen los saduceos y qué creen los fariseos, ¿verdad? Alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Estamos claros? Yo soy fariseo, yo no soy saduceo. Yo no creo en la mortalidad del alma. Yo creo en la resurrección de los muertos. Esto lo usó Pablo como un ardid para dividirlos, porque ellos estaban los dos grupos juntos acusándolo ante el comandante romano, que había pedido explicación de por qué lo perseguían. Y él ve que son los dos. ¿Cómo estos dos que están tan separados y tan encontrados en su religión me van a estar acusando a mí? Bueno, ahora bien, yo creo, bueno, por la integridad de Pablo, por quien es Pablo, yo no creo que este ardid fuera un simple ardid. ¿Verdad? No podemos creer de Pablo, por su integridad, por su defensa de la verdad, que él haya exclamado acerca de la resurrección de los muertos por un simple ardid. ¿Por qué? Porque ¿qué otro ardid igualmente válido hubiera podido usar Pablo para dividir a los dirigentes religiosos? ¿Qué otro ardid podía haber usado? ¿Para dividirlos también? ¿Quién se le ocurre? ¿No se le ocurre a nadie? Si él exclama así, acerca de la esperanza y de la inmortalidad del alma se me juzga, ¿no hubiera creado una división igual? Ah, bueno, claro. Si en vez de invocar la resurrección, él invoca la inmortalidad, con la resurrección ponía a los fariseos en contra de los saduceos. Con la inmortalidad ponía a los saduceos en contra de los fariseos. Entonces no es un simple ardid. ¿Por qué entonces él usa acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga? Porque él cree en eso. Pablo es un fariseo que ha creído desde su juventud en la resurrección de los muertos. Pablo no es un helenista. Pablo no es un saduceo que cree en la inmortalidad del alma. Es un fariseo que cree en la resurrección. Y usa este ardid para dividir, pero porque él cree eso. Yo no puedo pensar que Pablo usara este ardid lo mismo uno que el otro. El otro no lo iba a usar porque él no creía en eso. ¿Entiende la idea? Tengo una pregunta. Ajá. ¿La creencia de Pablo estaba basada entonces en el Antiguo Testamento? No, él estaba basado en la revelación del Evangelio, pero él trajo, Cristo creía en la resurrección de los muertos. Ya vimos a Cristo discutiendo con los saduceos. Cristo no trajo un evangelio helenista. O sea que esa visión de Pablo la adquiere a través de Cristo. Claro, de Cristo, pero porque ya los fariseos creían en eso. Él trae esa creencia de los fariseos y la reafirma porque Cristo resucitó. Y porque Cristo predicó la resurrección. En más de una ocasión Cristo predicó sobre la resurrección.
La inmortalidad del alma no está en el mensaje de Cristo. Eso no está ahí. Entonces Pablo trae eso de fariseo y en cuenta que Cristo predica sobre eso mismo. Y bueno, vamos a ver lo que tú dices, que tiene una importancia tremenda más adelante, cuando él compara la necesidad de la resurrección con la resurrección de Cristo. Dice, cuando dijo esto se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. ¿Por qué los saduceos dicen que no hay ni alma? ¿Cómo es? No hay ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. Porque son creyentes en la filosofía griega, que no cree eso. En la filosofía griega no existe la resurrección, ni la creencia en ángel, ni la creencia en el espíritu. Entonces, la división aquí, Lucas la presenta clara. ¿Por qué se dividieron? Y nos dice claramente quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos. ¿Estamos claros? Bueno, eso es lo que tenía que decirles acerca de su fe en el contexto religioso antes de su conversión. Decíamos que dividíamos la clase en dos partes. La segunda trata sobre la primera parte, su fe farisea, y el contexto religioso antes de su conversión, que ya lo vimos cuál era, saduceos y fariseos. Ahora, la segunda parte es por lo que él mismo escribe en 1 Corintios 15, que es lo que Armandito estaba presentando. Lo que él mismo escribe ya en 1 Corintios 15 nos demuestra que él no creía en la inmortalidad del alma. Eso es lo que estamos tratando de demostrar aquí, que Pablo no creía en la inmortalidad del alma. Vamos allá. Miren esto. En 1 Corintios 15, 12 al 18 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Fíjense bien en los textos en rojo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Mi pregunta es, ¿algunos en Corinto negaban que Cristo había resucitado? No, ¿qué negaban? Ok, esa es la respuesta. Los corintios no estaban negando que Cristo había resucitado. Estaban negando la resurrección. Recuerden, en un trasfondo griego, donde esto no existe, donde no es así, donde los saduceos mismos no creen en esto, en Corinto no creen en la resurrección. Entonces, la comparación, ¿quién la presenta? Es Pablo. Bueno, Pablo dice, está bien, ustedes no creen que haya resurrección, ustedes niegan la resurrección, pero nosotros estamos predicando que Cristo resucitó. Entonces, si la resurrección no existe, Cristo entonces no resucitó. Esta conclusión, quien la saca es Pablo, de la creencia de ellos. Yo quisiera que entendieran bien esa parte, porque es importante a la hora de comprender lo que Pablo expresa aquí, que es muy fuerte. Lo que Pablo dice aquí es muy, muy fuerte. La iglesia dividida hoy todavía. ¿Eh? Eso tiene la iglesia dividida hoy todavía. Muchos cristianos. La inmensa mayoría. Eso es la inmensa mayoría de los cristianos creen en la inmortalidad, no en la resurrección. Creen en las dos cosas, pero una mezcla extraña ahí que no se aviene con las escrituras. El asunto es que Pablo está haciendo esta deducción. Si la resurrección, como ustedes dicen, no existe, entonces Cristo no resucitó. Ahora, en esa deducción,
Pablo, digo que es fuerte, Pablo tira por tierra, Pablo destruye las bases del Evangelio en esa deducción. Miren se las voy a presentar por separado para que se den cuenta. Dice así: según Pablo, si Cristo no resucitó, porque no existe la resurrección, la situación es la siguiente. Vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Los que murieron en Cristo perecieron. 4 pilares del Evangelio. 4 pilares del Evangelio: la predicación, la fe, el perdón de los pecados y la salvación eterna. Pablo dice, no sirven, no son verdad, estamos extraviados, esto es mentira. ¿Sí que? Si los muertos no resucitan. No es si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, entonces todo esto es vano, porque Cristo no resucitó entonces. Ahora aquí viene la pregunta clave. Y esto es muy importante, para entender el pensamiento de Pablo en el contexto en el que él vivió. Esta pregunta: ¿y qué del alma inmortal de Cristo? Cuando Cristo estaba en la cruz, ahí clavado, que exclamó y dijo: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y botó el espíritu, botó la vida y expiró. No murió. Su alma inmortal siguió viviendo. Realmente no murió. Si la resurrección es mentira. Esta es la deducción de Pablo. Si la resurrección es mentira, entonces, y la verdad está en la inmortalidad del alma, Cristo no murió. Su alma quedó viva. ¿Qué del alma de Cristo? Del alma inmortal de Cristo. Si la inmortalidad del alma estaba en la mente de Pablo, yo quiero hacer 2 preguntas, esta y la siguiente, y después quiero que alguien me responda. Después quisiera que alguien me respondiera. Si la inmortalidad del alma estaba en la mente de Pablo cuando escribió todo esto, ¿cómo es que él no se percata de que la resurrección de Cristo no sería tan imprescindible como para negar todo lo más valioso y más grande del Evangelio? Si Pablo creía que el alma era inmortal, ¿cómo no se percata de eso? La segunda pregunta es: ¿cómo no comprende que aun cuando Cristo no hubiera resucitado, su alma inmortal podía estar en el cielo y hacer de igual manera la redención del género humano? ¿No es así? Pablo se percata de eso. ¿Cómo escribe que todo se acaba? No hay ni fe, ni hay predicación, ni hay perdón de pecados, ni hay salvación eterna, si Cristo no resucitó. Bueno, y su alma inmortal, ¿no podía hacer esa redención también? ¿Qué me responden a esas preguntas? ¿Cuál es la respuesta que lleva a esas preguntas? Fácil, a ver, fácil, es fácil. ¿Eh? Cristo no cree en la inmortalidad, Cristo lo que no fue de la resurrección, ¿no? ¿Cristo? Ahora sí. Sencillamente porque Pablo no tenía en la mente la inmortalidad del alma. No tenía el conocimiento de esto, porque Pablo sabía quiénes eran los saduceos, que creían los saduceos, discutió con ellos y los puso en contra unos de otros, invocando su creencia en la resurrección. Formación farisea, ya él de sí no creía en el... No creía, él rechazaba eso. No es que no conocía. Algunos dicen, no, es que Pablo no conocía. No, sí, Pablo conocía. Vamos a ver más adelante en otro texto cómo Pablo sí conocía bien la filosofía griega. Pero a Pablo no se le ocurre que el alma inmortal de Cristo puede hacer la redención y condiciona todos los valores del Evangelio a la resurrección, porque no cree en la inmortalidad. No cree en esa inmortalidad. En el cual estamos tratando de demostrar a través del contexto religioso y la creencia de Pablo que él no creía. A diferencia de los saduceos,
que tenían su creencia basada en la filosofía griega, los fariseos sí estaban, claro, tenían un basamento bíblico, religioso, Claro, en la resurrección. el conflicto con los fariseos no fue por la resurrección o la inmortalidad. El conflicto fue porque Cristo decía que era el Mesías y ellos no aceptaron a Cristo como el Mesías. Pero Pablo no creía en la inmortalidad. Él no creía en eso y por eso no se le podía ocurrir que un alma de Cristo hacía la redención. Si Cristo no resucitó, todo se acabó. Porque estaba todo condicionado. Vamos a ver así. Todo Pablo condiciona todas las grandes verdades del Evangelio a la resurrección de Cristo, y aunque conoce la creencia griega de la inmortalidad del alma, para nada la tiene en cuenta. Pablo condiciona hasta la misma salvación de los creyentes, la tuya y la mía, a la resurrección de Cristo. Por cuanto dice o escribe, perecieron los que murieron en Cristo si Cristo no resucitó. Yo creo que está sumamente claro eso. Ahora Pablo en 1 Corintios 15, 32, estamos analizando lo que él escribió en el capítulo ese. Ajá. Pablo reconoce de que Cristo resucitó después que lo acepta. Claro. Porque él perseguía Claro, a los sí. cristianos, a los judíos que se habían convertido porque no creían en Cristo. Claro. Él viene a creer en la resurrección de Cristo después. Sí. Él creía en la resurrección como fariseo. Sí, él creía en la resurrección. Pero en la resurrección de Cristo cree porque Cristo le dice, ¿por qué me persigue? Lo acepta como el Mesías. Lo acepta como el Mesías y reconoce que resucitó. Él dice, se le apareció a tantos y a más cuantos, y después, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea, él lo vio resucitado. Quizás si hubiera tenido un origen saduceo no lo hubiera creído. No lo hubiera creído, seguro que no. No lo hubiera creído. No lo hubiera creído en un No lo hubiera punto. creído como el Mesías. En un punto, pero si hubiera tenido la visión que tuvo, yo creo. Bueno, hubiera creído, pero hubiera arrastrado su creencia saducea. No hubiera arrastrado, porque su fundamento era fariseo, no saduceo. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios otra vez ahí, 15:32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Oye, Pablo dice que algo serio. No solamente que condiciona todos los valores del Evangelio, sino que dice, si los muertos no... Bueno, dice, si como hombre batallé en Éfeso, ustedes saben que en Éfeso hubo un tumulto terrible, grandes diálogos de Efesios, a Pablo por poco lo matan ahí. Y dice él, si yo en Éfeso batallé como hombre contra las fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? No me sirve de nada. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gocemos de la vida. Disfrutemos todo. Las personas que no creen en Cristo, que no creen en la resurrección, dicen eso. Dicen eso, claro, goza de la vida, goza de lo que tienes aquí, de lo que te vas a llevar, porque después de eso no hay más nada. No hay más nada. Entonces, pues esa es la idea que Pablo está diciendo aquí, pero Pablo está diciendo algo realmente turbulento. Ya condiciona aquí la resurrección de los muertos, sí, algo banal. Cuando yo estaba preparando la clase, me percaté de que en el texto de la Reina Valera, esa frase que está en azul ahí, está entre comillas francesas. Estas que están aquí son comillas francesas. En un texto eso indica que es una cita, que no es una idea de él, sino algo que él cita. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando y en la conversación yo digo, porque todo lo que brilla no es oro. Eso es una cita que yo hago de un refrán. O escobita nueva barre bien. Bueno, eso es una cita. Eso es lo que hace Pablo aquí. Él está hablando de la resurrección. Pero hablando de la resurrección, él cita este refrán. Y a mí me llama la atención. Y digo, bueno, ¿de dónde sacó Pablo este refrán? Que lo cita aquí. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y me pongo a buscar. Acudo, cuando me veo en aprieto, a la inteligencia artificial. Y le pregunto a la inteligencia artificial, lo que le pregunté fue que si, no recuerdo las palabras exactas, pero lo que le pregunté es que si el refrán de Pablo en 1 Corintios 15:32 era de origen judío, de su trascendencia judía, farisaica, si de ahí él tomaba esa de pensamiento.
Les voy a poner aquí una fotocopia, ni lo copié, una fotocopia de lo que me dijo la inteligencia artificial. Saqué la fotocopia de pantalla y es lo que les traigo aquí. Miren lo que dice, importantísimo para lo que estamos estudiando. El origen del refrán, ese es el número 2, porque me dio un catálogo así de 3 o 4 puntos, entre ellos citándome los pasajes en los clásicos griegos, los autores clásicos griegos, donde está el refrán, y bueno, todo eso, pero yo topé este nada más. Dice, el refrán no es de origen judío, sino helenístico griego, y aparece en varios autores clásicos. Su sentido es profundamente epicúreo, es decir, pertenece a la filosofía de Epicuro de Samos, que fue un filósofo griego del siglo IV a.C., que enseñaba que el placer moderado y la ausencia del dolor son el bien supremo. Eso me dice la inteligencia y yo quiero hacer comentarios sobre 2 puntos aquí. Los epicúreos y que el placer moderado y la ausencia del dolor son el bien supremo. Todos estos filósofos griegos y toda la filosofía griega se centra en buscar la felicidad. De una manera o de otra. Por ejemplo, los epicúreos decían esto, que para ser felices, para alcanzar la felicidad, aquí en el mundo, pues lo correcto era gozar del placer, de los placeres moderadamente, pero gozar de ellos y alejar de nosotros el dolor. O sea, todo lo que sea. Y no sería así. Si pudiéramos gozar de todos los placeres sanos y pudiéramos librarnos de todos los dolores, no seríamos más felices. Pero, por ejemplo, los estoicos, que eran otra fase de los filósofos, decían todo lo contrario. Que la felicidad se alcanzaba, que esta felicidad de los epicúreos era lo de afuera para adentro. O sea, de la parte exterior nos hacía felices a nosotros. Pero los estoicos decían que no, que la virtud se debía, o sea, que la práctica de la virtud era la felicidad. Practicar la virtud desde dentro del corazón hacia afuera. Ahora bien, toda esta diferencia entre los filósofos, yo pregunto, voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me la responde. ¿Qué tiene que ver Pablo con los epicúreos para que él, en una disertación con los corintios acerca de la resurrección, cite a esta gente? Quiere decir que los conocía, porque si esta es una cita de la filosofía de Epicuro, Pablo conocía eso, y la cita ahí, en su disertación, como yo decir, todo lo que brilla no es oro, Pablo dice, si la resurrección no es, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué tiene que ver Pablo con los epicúreos? A ver, no se le ocurre a nadie. Tengo a Eduardo muy en silencio por allá atrás. Es más exacto todavía. Miren lo que dice Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y aquí usa una palabra despectiva. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Pero por qué le dijeron palabrero? ¿Por qué le dijeron palabrero? Pero ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué Pablo cita a los epicúreos en la disertación a la iglesia de Corinto? Porque ya él los conocía. Había discutido con ellos. Este caso es cuando Pablo sale huyendo, o se lo llevan huyendo, del alboroto que se formó en Tesalónica hacia Atenas, la ciudad, la capital de Grecia, y a esperar ahí a los hermanos que iban a buscarlo para seguir el viaje. Y en ese tiempo él se pone a caminar por la ciudad y ve los altares de los griegos, de los atenienses, y entonces cuando conversa con ellos dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, y entre los altares tienen a un Dios no conocido, a ese Dios no conocido al que yo les predico. Y empieza a hablarles ahí, ellos se interesan, ¿de qué es este palabrero? ¿De qué está hablando? Y les predicaba de Cristo y de la resurrección. De ahí viene el contacto de Pablo con los epicúreos y la cita que él hace. Porque esto sigue. Y dicen, lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, ¿de dónde viene entonces el relato? Yo estaba paseando por los altares y todo esto. Después Pablo dice, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Miren, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No es cuando te mueras, le dicen los epicúreos, como creen ustedes. Es un día que era establecido para juzgar. Esto del día vamos a tenerlo en cuenta cuando veamos el último texto que voy a citar aquí de Pablo. Esto de un día es un momento específico en el que Dios ha designado juzgar a los hombres. Un día, no inmediatamente después que se muere. Un día. Y dice a él, al haberlo levantado de los muertos a Jesús. Le predica así y ellos, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Una vez que leí de un autor que Pablo por poco lo matan en Listra, por poco lo matan en Tesalónica, por poco lo matan en Éfeso. En sus otros viajes misioneros regresó otra vez por esas ciudades, a pesar de que por poco lo matan en ellas las persecuciones. A Atenas no volvió jamás. Aquí no lo persiguieron, se burlaron de él, lo ridiculizaron, lo trataron de palabrero y no volvió jamás a Atenas. Quedó tan herido por eso que le dolió más y fue más duro para él aquello que la persecución apedrada o de otra manera. No volvió ahí más, porque ellos se burlaron cuando él les predicó. ¿De qué se burlaron? De la resurrección, porque los epicúreos no creían en esto, estaban ausentes totalmente de esto. Entonces, cuando Pablo dice, si los muertos no resucitan, seamos como los epicúreos. Es lo que está diciendo. Si los muertos no resucitan, seamos como los seguidores de Epicuro. Comamos y bebamos, gocemos la vida, gocemos de los placeres, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Usó eso como un sarcasmo, porque él conocía a esa gente, había discutido con ellos, lo habían avergonzado en su areópago. Y ahora él dice, si los muertos no, en su defensa de la resurrección dice, si los muertos no resucitan, vamos a ser como los epicúreos entonces. Seamos como ellos. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé en la iglesia hedonista tenía 16 años. Y obvio, un joven adolescente, entrar así a la iglesia, el entusiasmo. Yo enseguida dejé de comer carne de puerco. Y entonces, mi padre, que no era filósofo, era un hombre semi-analfabeto, pero ya hacía 7 años más o menos que Fidel se había instaurado en el poder y la filosofía materialista de los marxistas ya había penetrado en mentes como la de él, que leía el periódico. Y entonces, cuando yo dejé de comer la carne de puerco en mi casa, era un plato especial. Frita, asada, chicharrones, empellas, no sé si saben lo que son las empellas. La carne, el lomo del puerco tiene un tanto así de manteca y mi mamá la picaba en pedacitos, la freía, sacaba la grasa para cocinar después y esa empella nos las comíamos con arroz blanco. Bueno, esto era un plato de primera en la mesa mía de mi casa, que éramos gente pobre. Y entonces mi padre me decía, hijo, ¿por qué tú comes carne de puerco? Él tenía 16 años. Si eso es lo que te vas a llevar. Pero que así es, eso decía él, no era filósofo ni nada de eso, pero te decía, eso es lo que te vas a llevar. Él tenía una frase que la decía en distintas conversaciones, pero en esa también me la dijo, dice, el día que te vayas por el hueco, todo eso que tú crees se acabó. No, eso es verdad. El día que te vayas para el hueco, todo eso se acabó. Nada de eso es verdad. Disfruta la vida. Disfruta la carne de puerco, los chicharrones, disfruta de eso, porque eso es lo que te vas a llevar de aquí, del mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si los muertos no resucitan, eso es duro para los que creen en la inmortalidad del alma. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos como los epicúreos. Mañana nos vamos a morir, mañana nos vamos para el hueco.
¿Cómo es posible que Pablo escriba en estos términos si él creía que su alma inmortal habría de ir para el cielo inmediatamente después de su muerte para gozar allí de la salvación al lado de Cristo? No podía escribir así si él creía esto. ¿Cómo es posible que aliente ciertos placeres como comer y beber en el más absoluto concepto de Epicurio como lo más importante en este mundo? Lo que te vas a llevar de la vida, como decía mi padre, de no haber resurrección. ¿Cómo Pablo dice eso? Si, como ya hemos visto, él conocía la filosofía griega, ¿dónde dejó Pablo la inmortalidad del alma? ¿Dónde dejó la inmortalidad? ¿Daneli? Bueno, esa es la respuesta, no hay otra. Si él conocía la filosofía, porque si Pablo hubiera sido ignorante, dice, bueno, Pablo es ignorante de que no sabe lo que es la filosofía. Pero si Pablo discutió hasta con ellos, sabía lo que ellos creían, y ahora dice, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, como los epicúreos. Es que él no creía en la inmortalidad del alma, no podía creerla. Simple y sencillamente porque para el apóstol Pablo, antiguo fariseo, la gran esperanza, el premio supremo está en la resurrección de los muertos, no en una supuesta inmortalidad del alma de la filosofía griega. Hemos dicho y repetido y les he invitado a buscar en inteligencia artificial para que vean que todos los padres de la iglesia cristiana de los primeros siglos fueron seguidores de la filosofía griega e introdujeron esta creencia en el cristianismo, pero que originalmente ni Pablo ni Cristo tuvieron esta creencia. No la tuvieron. No está en los evangelios ni está en las epístolas. Ya vamos al último texto. Les dije que, ¿se acuerdan? Que cuando veamos el último texto, recuerden esto que hablamos de los epicúreos. Este es el último texto ya donde Pablo escribe esta epístola. Esta epístola de Pablo, segunda a Timoteo, es su última epístola. Ya después de esto, murió decapitado por una orden del César Nerón. Le escribe a su hijo amado, joven Timoteo, de diferentes cosas y entre ellas le dice esto. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman aquel día, su venida. No inmediatamente después que la orden de Nerón se ejecute. Decapitación. No en ese momento. No inmediatamente ahí. Yo espero, estoy para ser ofrecido así, decapitado en un tajo por un hacha romana. Estoy para morir, así pasó. Pero tengo la esperanza de recibir una corona de justicia. ¿Cuándo? Ahí, no. En aquel día, su venida. El Señor recibe la honra y bendición.